Hoy vamos a hablar sobre demandas médico-legales y vamos a revisar algunas lecciones que se puede aprender a partir de la práctica clínica. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Vamos a hacer una revisión de algunos aspectos generales de lo que serían las demandas médico-legales. Para esto vamos a ilustrar con un caso clínico que es muy ejemplarizante y ojalá que a partir de este caso clínico podamos sacar muchas conclusiones y también quizás nos sirve para modificar nuestra práctica cotidiana. Y al final haremos un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. Vamos a revisar entonces primero con los conceptos generales. Es cierto que todos podemos cometer errores. Sin embargo, lo que no puede ocurrir, y eso es lo que nosotros buscamos, es que el error no pague la salud del paciente. Como en esta publicación del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, que sería como el equivalente de una Academia Nacional de Medicina en Estados Unidos, publicó este libro en el año 1999, que se titula Error es de humano, construyendo un sistema de salud más seguro. Y lo que trata es cómo los errores en los sistemas de salud puede causar un impacto muy importante, siendo causa líder en muerte y daño a la integridad de los pacientes. Esta publicación sacó una serie de cifras y una cifra muy alarmante fue que entre todos los errores médicos que acontece en Estados Unidos en un año puede costar aproximadamente 98,000 vidas perdidas por errores que cometemos los médicos. Es decir, casi 100,000 personas fallecen cada año en Estados Unidos como consecuencia de los errores médicos. Si hacemos una comparación para dimensionar la magnitud de esa cifra, nos damos cuenta de que los médicos cada año mataríamos más que el cáncer de mama, la enfermedad por HIV y los accidentes de tránsito. Y cada una de estas tres son causas líderes en muerte alrededor del mundo. Cáncer de mama, el SIDA y los accidentes de tránsito. Y al respecto existe campañas de prevención, campañas de detección temprana para el cáncer, prevención del SIDA y mejorar la seguridad para reducir los daños como consecuencia de los accidentes de tránsito. Y sin embargo, no existe la conciencia, por lo menos la debida, en caso de los médicos, acerca de que nuestro actuar puede impactar negativamente en la salud de los pacientes. Obviamente, nosotros no queremos que esto ocurra, pero es importante saber por qué sucede, aun cuando nuestra intención es mejorar la salud de los pacientes y a cambio los pacientes sufren un quebranto de la salud o inclusive la muerte. El proyecto de casos cerrados de la ASA se creó con el fin de hacer una especie de recopilación de casos médico-legales que ya están cerrados y que voluntariamente los involucrados envíen la información para compartir de forma anónima y de forma discrecional con el fin de que los anestesiólogos sepamos y concientizamos nuestra actuación a partir de los resultados adversos más comunes en anestesia que derivaron en demandas médico-legales. Observe que aquí hay una gran cantidad de eventos adversos como muerte, daño de un nervio, lesión cerebral, trauma de la vía aérea, neumotórax, lesión ocular, daño fetal o neonatal, cefaleas postpunción dural, apoplejía, despertar transoperatorio, broncoaspiración, dorsalgia, infarto miocárdico, quemadura. Y vean que cada una de estas situaciones derivaron en indemnización que va desde muy poquito hasta cifras astronómicas. Por ejemplo, cifra récord fue de 23 millones de dólares.
Y de estos resultados adversos nos llama la atención, por ejemplo, una que siempre lo tenemos en mente, el despertar transoperatorio. Vean, la indemnización fue de $1,000 hasta $600,000 en Estados Unidos. Pero retrocedamos un siglo y medio. Esta es la escena cuando William Morton realizó la primera demostración de las propiedades anestésicas del éter ante un público lego. En ese caso fue en el anfiteatro del Hospital General de Massachusetts. Acá tenemos al paciente Gilbert Abbott, a quien el doctor John William Corrins le realizó una resección de una pequeña tumoración a nivel del cuello y utilizó un inhalador muy rudimentario, tenía una esponja en su interior que permitía vaporizar el éter. Y esto aconteció en el año 1846, más de un siglo y medio. Pero al final del procedimiento, Gilbert Abbott confiesa que en algunos momentos tuvo conciencia transoperatoria. Esto fue hace un siglo y medio, cuando no existía muchas de las cosas que utilizamos de manera rutinaria en la actualidad. Y sin embargo, Gilbert Abbott no demandó a William Morton. ¿Por qué? Porque William Morton actuó en aquel momento de acuerdo al concepto de lex artis, es decir, la mejor práctica basándose en los estándares de aquel momento y también en las condiciones de este instante. Vea que es muy distinto el escenario de una cirugía en el año 1846 en comparación con la actualidad. Nadie utiliza cubreboca, no había el concepto de asepsia, no hay monitor, no hay oxímetro y el público está alrededor del paciente viendo prácticamente una especie de espectáculo circense. Pero eso era lo que se hacía en aquella época. Hoy en día, si se opera a alguien bajo esas instancias, probablemente será acusado por mala praxis. Entonces, la mala praxis es la conjunción de uno, pero también de uno o más de estos componentes: la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de reglamentos y la impericia. La negligencia es la omisión inexcusable, es decir, no hacer cuando hay que hacer. La imprudencia es la temeridad inexcusable, hacer cosa que va en contra de la seguridad del paciente. Inobservancia de reglamento es pasar por encima la normativa. Y la impericia es la ignorancia inexcusable. Entonces, aquí la palabra en común es inexcusable. No se puede justificar X o Y acto cuando había que hacer, cuando no había que hacer, cuando había que estudiar, cuando había que practicar y cuando había que obedecer los reglamentos. Estos cuatro son componentes de la mala praxis. Y no hay que confundir con la iatrogenia. La iatrogenia es un mal resultado a consecuencia del acto médico que no se puede prevenir a pesar de que no me dio los cuatro factores de la mala praxis. Vamos a ver algunas de las cifras en Costa Rica. Costa Rica, un país de poco más de 5 millones de habitantes, y en este momento tenemos una cantidad de médicos que se está ya aproximando muy rápidamente a los 20,000, y también una cantidad bastante importante de anestesiólogos. Una unión médica que agremia casi 10,000 de los médicos en la actualidad tiene una oficina de asesoría jurídica en donde actualmente lleva más de 600 casos activos en el departamento jurídico de la Unión Médica. Y son casos activos, no son casos históricos totales. Esto implica de que el problema médico-legal en Costa Rica es algo que serio, porque muchas veces un juicio aparece en televisión, pero es apenas la punta de iceberg. Solo vemos el juicio, pero debajo de este iceberg existe un bloque muy grande de hielo que es el verdadero problema de fondo. La magnitud es mucho mayor
en comparación con algunos casos esporádicos que salen en la prensa. Ahora, nosotros estamos en una especialidad que todos sabemos de que es de riesgo desde el punto de vista de seguridad médico-legal. Pero, ¿qué tan expuestos estamos? De esta pregunta, trate de ordenar de menor a mayor riesgo para una demanda médico-legal en Costa Rica. Ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia, anestesiología, medicina crítica y terapia intensiva. ¿Cuál pondrías primero? ¿Cuál pondrías de último? ¿O cuáles usted empataría? Pues la respuesta, según las estadísticas de Costa Rica, es la siguiente. Los primeros 4 son muy similares, A, B, C y D. Nosotros tenemos el mismo riesgo desde el punto de vista de cifras que los ortopedistas, que los cirujanos generales y los ginecobstetras. Y muchísimo, pero muchísimo mayor en comparación con un intensivista. De hecho, en la historia de este país no se ha dado ni una sola demanda médico-legal contra un intensivista. La razón es obvia. Si un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, entra a un servicio que es cerrado y además el paciente y los familiares están anímicamente predispuestos a que cualquier resultado negativo es porque ya está muy grave y cualquier resultado positivo fue porque dentro de unidad de cuidados intensivos se hizo una excelente labor. Así es que en el caso de esta especie de secuencia de riesgo tiene una explicación desde el punto de vista de la lógica y por supuesto también nuestros actos tienen mucho que ver con la invasión y cuando hacemos procedimientos invasivos está a la mano el riesgo de una complicación. Y también cada vez que aparece una demanda médico-legal se forma un verdadero show mediático. La gente está sedienta de esos juicios y de hecho son juicios ya mediáticos. Aparece el nombre del médico, aparece su rostro y la gente ya no le interesa a partir de este momento el resultado final, el análisis de cómo se llevó a cabo el juicio. Simple y sencillamente hizo la condena pública a este médico y ya no va a ser lo mismo. Como decía Alejo Carpentier, vivimos en época de melodramas que gracias a la prensa, a los medios de comunicación de masas, a la rapidez y universalidad de la información, cobran en este siglo unas proporciones que jamás habrían alcanzado en el siglo pasado, en caso de haberse producido. Vea que esto lo dijo Alejo Carpentier en el siglo pasado. Ahora sería 2 siglos después, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el increíble impacto, sobre todo de las redes sociales. Entonces, vamos a analizar todos los factores que involucran una demanda médico-legal y ojalá que a partir de lo que vamos a revisar pongamos la atención para evitar caer en el mismo problema y no tener que sentarse en un banquillo dando explicaciones a un tribunal de la consecuencia adversa del caso. Entonces, para ilustrar eso y de manera práctica, vamos a ver un caso clínico. Quiero hacer una advertencia con respecto a este caso clínico. Y es que para mantener la discreción, así como el secreto profesional, algunos datos fueron intencionalmente modificados que, sin embargo, no alteraron la esencia del caso, es decir, el mensaje y la moraleja que se puede obtener a partir de este caso. Y el caso se trató de un paro cardíaco luego de una anestesia espinal para una artroscopía de rodilla. Probablemente de los que estamos conectados, esto nos ha pasado en algún momento. O sea, esto cuando usted kilometrea una cantidad importante de casos, le puede saltar la liebre, un paro cardíaco después de un procedimiento neuroaxial. En este caso fue una artroscopía de rodilla, una cirugía de mínima invasión, prácticamente
sería intolerable que un paciente presente un paro cardíaco. Y si se presenta un paro cardíaco, inmediatamente la culpa va a caer al anestesiólogo, porque no hay ninguna otra explicación lógica por la cual el cirujano tenga algún grado de culpabilidad. Bueno, se trató de un masculino joven que se le iba a realizar una artroscopía de la rodilla izquierda y, sin embargo, en el transoperatorio presentó paro cardíaco. Lo sacan del paro cardíaco con las maniobras de soporte vital básico y avanzado, pero quedó con encefalopatía anóxica grave. Es un evento inaceptable, por lo menos para los familiares del paciente. Esta es la hoja de anestesia. Está omitido, por supuesto, la identidad. Y lo que llama poderosamente la atención es lo escueto que fue esta hoja. No hay ninguna información, excepto que aquí un par de rayas, no hay oximetría, no hay capnometría. Dice que se le colocó una máscara laringea, aquí están algunos de los medicamentos, hizo paro cardíaco y después, ¿qué pasó? El concepto que tenemos que llevar es que para el juez lo que no se entiende no se toma en cuenta y lo que no está escrito no se hizo y lo que se entiende y está escrito fue lo que aconteció, independientemente si después del evento el anestesiólogo tomó la molestia de hacer una reacción preventiva de los acontecimientos. Entonces, la recopilación de la información es muy importante y tiene que hacerse en el instante inmediato cuando ya la emergencia ha pasado. Escribir claramente todo lo que aconteció. Este fue un caso en donde mi papel fue de perito y quiero compartir con ustedes de este caso que ya está cerrado. Algunos datos fueron modificados para mantener la privacidad. Aquí fue la denuncia penal. Esta denuncia generalmente lo hace si el familiar o el paciente se quedó vivo al circuito judicial, en este caso hacia el Ministerio Público, y denuncia por delito de lesiones culposas. Ahí no fue homicidio culposo porque el paciente está vivo, pero quedó muy secuelado desde el punto de vista neurológico. Entonces, repasemos el caso. Un masculino joven que fue sometido a una artroscopía de rodilla y presentó paro cardíaco, quedó con encefalopatía anóxica. Y a partir de ahí, todo se puede resumir en una palabra: viacrucis. Viacrucis fue lo que empezó a peregrinar el anestesiólogo. Pero vamos a ver la ruta de la viacrucis. Cuando hay un mal resultado, después de una relación médico-paciente, los familiares entablan una denuncia. Es obvio que el paciente que ya quedó con encefalopatía anóxica no iba personal al Ministerio Público a poner la denuncia. Y luego el Ministerio Público notifica al acusado. El acusado solicita asesoría legal para apersonarse y hacer la declaración. Después de esto se hace revisiones, apelaciones y más declaraciones. El Ministerio Público puede solicitar la intervención de un perito y como el Ministerio Público es la figura del juez, el juez no es médico, entonces se asesora con un médico forense. El médico forense hace un dictamen médico legal y este dictamen médico legal es enviado al Ministerio Público y ahí se va analizando el caso y dependiendo de todas las revisiones, apelaciones y declaraciones, se formula un resultado final que puede ser el sobreseimiento o la absolutoria. Puede haber también arreglos extrajudiciales o llegar a un juicio. Pero la primera etapa en donde el involucrado, el anestesiólogo, se da cuenta de esto fue a través de una notificación del Ministerio Público. ¿Cómo es esta notificación? Es un documento como este. Dice cédula de citación
Entonces dice, se le previene a fulano de tal que llegue a presentarse el día tal, a tal hora, con el fin de realizar la imposición de derechos. Y es urgente y nadie puede evadir esta citación, porque de lo contrario se considera como reo rebelde y será obligado mediante la fuerza pública. Entonces, después de la denuncia, se ordenó el secuestro del expediente para mantener la integridad de la información, así como la recopilación de la información. Y en esta citación analizó el caso y dice que la fecha de cirugía fue un 3 de octubre. La denuncia se puso el 7 de octubre, o sea, 4 días después, los familiares pusieron la denuncia. Esto llegó al Ministerio Público, el Ministerio Público tramitó y ordenó el secuestro de expediente un 29 de octubre. O sea, desde que se hizo la cirugía hasta que el expediente fue secuestrado y foliado y microfilmado, fue un total de 26 días. Después de eso, ¿qué pasa? El que está involucrado, el anestesiólogo, tiene que solicitar la asesoría legal. No es conveniente que llegue a rendir ninguna declaración sin la colaboración, sin la asesoría de un abogado, y ahí hacer la rendición de los hechos para explicar qué fue lo que se hizo. Y ahí estas declaraciones tienen que ser muy bien asesoradas, no mentir, no dar falso testimonio, porque eso sería otro delito más. Y evidentemente un caso como esto genera mucho bochorno, mucho trastorno desde el punto de vista emocional. Es un impacto tremendo para el anestesiólogo involucrado, porque a nadie se le ocurriría que un paciente masculino joven para una artroscopía de rodilla iba a tener este desenlace. Un paro, sale del paro y queda con una encefalopatía anóxica. Entonces, ¿en qué quedamos? Como el juez no es médico, entonces solicita la colaboración, el expertise de un médico forense, quien a partir del expediente secuestrado hace un dictamen médico legal. A veces también, antes de emitir el dictamen médico legal, puede solicitar que se evalúe, examine clínicamente al afectado, y también puede ordenar exámenes de laboratorio y gabinete. Entonces, el concepto que tenemos que llevar hasta el momento es de que la ruta de la Vía Crucis empezó con la denuncia y luego el médico forense emite un dictamen, el dictamen médico forense, y el dictamen médico forense incluyó la evaluación del expediente clínico. Y del expediente clínico, lo que anota el forense es que se halló la firma de consentimiento informado en acceso venoso central, anestesia, tratamiento general y quirúrgico, artroscopía y reconstrucción del ligamento. Este es el primer dictamen médico legal. Entonces, aquí cabe mencionar la pregunta: ¿las notas de exoneración, entre comillas, consentimiento informado, sirven para algo? ¿Sí o no? Pues la respuesta puede ser ambas, sí y no. Porque el hecho de que el paciente haya firmado un consentimiento informado no exime al anestesiólogo de que tiene que rendir cuentas. A pesar de que en el consentimiento informado dice, dentro de toda esta cantidad de información, dice que el acto de la anestesia es seguro, pero sé que existe riesgos. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden ver, he comprendido que no siempre es posible predecir el punto de transición entre la sedación consciente, la inconsciente o anestesia general. La anestesia es segura, sin embargo, sé que existen riesgos, posibilidad de complicaciones, lesiones y a veces la muerte. Entonces, el paciente ya firmó aceptando todo esto, y sin embargo, eso no significa de que el paciente o los familiares no tengan derecho a
formular una demanda médico-legal habiendo aparecido las consecuencias, porque para eso se tiene que hacer un análisis si hubo o no impericia, imprudencia, inobservancia de reglamentos y también la imprudencia. Entonces, de esta hoja de exoneración o consentimiento informado, dice claramente que existe también la posibilidad de paro cardíaco y o respiratorio, y el paciente firmó. Pero la pregunta que tenemos que plantear sería, ¿se puede o no demandar al médico si el paciente firmó el consentimiento informado? Cabe mencionar que el documento de consentimiento informado fue introducido en la década de los 40 por parte del doctor Henry Beecher. El doctor Henry Beecher fue un médico anestesiólogo. De hecho, parte de su contribución fue haber establecido la relación entre la posibilidad de muerte y el tiempo de llenado capilar. El doctor Henry Beecher fue también uno de los que redactó el esqueleto de los criterios de diagnóstico de muerte encefálica de Harvard. El doctor Henry Beecher fue un personaje muy influyente y nosotros utilizamos el concepto del doctor Henry Beecher cuando hacemos firmar al paciente el consentimiento informado. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social? Que al paciente se le explica o se le explica y se le hace firmar un documento que a veces por tiempo ni siquiera sabe lo que está firmando. Y a veces se ve escenas como esto. ¿Verdad? El paciente firmando el consentimiento informado porque es un requisito y ya tiene prácticamente la espalda pintada y cuando alguien revisa, faltó la firma del consentimiento informado, entonces, ¿qué le queda al paciente? O firma o se va otra vez a la casa y a esperar el carrusel de la lista de espera. Entonces, el consentimiento informado bajo esta circunstancia prácticamente carece de valor, por lo menos de ayuda en cuanto al entendimiento de lo que le va a hacer y las consecuencias que puede tener. Y es por eso que muchas veces el paciente firma y aduce que nunca le explicaron. Bueno, cuando se hace un análisis de un caso médico legal, se recopila pruebas. Las pruebas son testimoniales, documentales, materiales y periciales. Testimoniales sería a partir de la rendición de lo que narran los testigos. Documentales sería obviamente el expediente clínico. Materiales, esto incluye también el examen físico, algún objeto, como por ejemplo si fue una denuncia porque dejaron una pinza adentro del abdomen y en la radiografía se ve un objeto metálico compatible con una pinza, eso es una prueba material contundente. Y la prueba pericial es la información que obtiene el juez a partir de la asesoría de los peritos. Esto es muy importante porque cuando alguien recibe una notificación, puede ser una de tres posibilidades. La notificación es porque usted está como acusado o usted debe rendir cuenta porque te citaron como testigo o cuando es una situación de perito, cuando te cita como un perito. Entonces, el día de mañana, en algún momento, nos puede también llamar para actuar como perito. Entonces, en este caso en particular, me llega para el peritaje médico legal un documento con el expediente fotocopiado y una serie de preguntas que formula el médico forense. El médico forense es un experto en medicina legal. Sin embargo, él no es anestesiólogo. Entonces, tiene que solicitar colaboración de alguien que es especialista en el tema. Y la primera pregunta fue, ¿hay relación causal entre el estado de anestesia del paciente y el evento de paro cardiorrespiratorio? Uno no puede mentir, porque si usted miente, también es no solamente
que estás cometiendo una falta ética, sino también estás rindiendo un falso testimonio y eso sí es penado por la ley. Entonces la respuesta, así, en resumidas cuentas, sí, sí es posible. No podemos desligar de que la anestesia no fue la causa del paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, no es una respuesta contundente, pero es una respuesta que hay que poner, que sí hubo relación. La segunda pregunta fue, se anotan los siguientes diagnósticos en el expediente médico: encefalopatía hipóxica y estado vegetativo. Estos diagnósticos se relacionan con los medicamentos aplicados en la práctica anestésica. Pues la respuesta que puse, así, en forma resumida, es no directamente. Vea que sí hay relación, pero no directamente, porque nosotros aplicamos todos los medicamentos anestésicos y no se muere un paciente por encefalopatía anóxica así nomás. Eso sería si nos descuidamos. La tercera pregunta fue, ¿el paro cardiorrespiratorio es esperable en un estado de anestesia? ¿Qué pondría ustedes si son citados como perito? La respuesta que puse, sí, sí es posible. Sí es posible porque, de hecho, es una de las razones por las cuales nosotros tomamos tantas medidas para anticipar el paro cardiorrespiratorio. La cuarta pregunta fue, ¿cuáles son las posibles causas del paro cardiorrespiratorio descrito? La respuesta que puse fue, no se puede saber a partir de los datos que aparecen en los documentos, porque la hoja de anestesia fue sumamente escueta y estas 4 preguntas, obviamente redactadas de una forma basándose en bibliografía, hay que aportar referencias bibliográficas, un análisis exhaustivo, pero estas son las respuestas resumidas de estas 4 preguntas que envió el médico forense para completar el dictamen médico legal. Y el resto de la película ya sabemos. Es el paciente que está con traqueostomía, con gastrostomía, tiene una sonda vesical permanente, múltiples úlceras de decúbito, tiene contracturas y atrofias musculares, pésimo manejo de secreciones y a lo largo de un año tuvo múltiples neumonías a repetición. Y ahí está el paciente, hecho una desgracia, tiene una traqueostomía, está encamado, no se despierta, tiene un estado neurovegetativo persistente, totalmente dependiente y a veces hace crisis de agitación psicomotriz, tiene contracturas musculares. El resto de la película, como quien dice, ya sabemos. ¿Y qué pasa luego con la ruta de la Vía Crucis? Pues hay que hacer revisiones, apelaciones y más declaraciones. Y el expediente médico legal se va engrosando, pero la antesala de un juicio es la vista médica. La vista médica es una reunión técnica en donde está el acusado, su equipo de asesoría legal, el tribunal médico forense y los peritos, así también como los familiares y los abogados de la otra parte. Eso se hace en el Departamento de Medicina Forense en San Joaquín de Flores. Y ahí se hace aporte de diversos argumentos científicos y si esto convence al juez, se hace la absolutoria. Si no, entonces se va a juicio, pero siempre antes de esto puede haber arreglo extrajudicial, porque el juicio es la última parte de la vía crucis, más bien la antepenúltima ruta de la vía crucis, porque después del juicio puede haber también apelaciones. Entonces, ¿cuándo se cierra un caso médico legal? Cuando se retira la demanda, cuando hay una sentencia en un juicio, cuando hay un arreglo extrajudicial, cuando hay una resolución alternativa de conflictos o cuando hay sobreseimiento por prescripción, cuando vencen los plazos. ¿Cuáles son los mensajes que podemos aprender a partir de este caso clínico? Pues vamos a ver las moralejas.
llama la atención de que se anota que luego de 6 minutos de RCP, el paciente salió del paro cardíaco. Entonces, si salió del paro cardíaco, ¿por qué tanta lesión cerebral? ¿Por qué luego de 6 minutos de RCP, con un solo ciclo, el paciente quedó tan secuelado? Entonces, la primera moraleja es que el hecho de que un paro cardíaco salga rápido y se recupere la circulación espontánea, eso no garantiza de que el cerebro también se vaya a recuperar. ¿Por qué? Porque las neuronas son mucho más sensibles que los miocardiocitos. De hecho, las neuronas empiezan a sufrir daño irreversible a partir de 4 minutos de ausencia de flujo sanguíneo cerebral durante la normotermia. Sin embargo, especialmente en el corazón de una persona sana, es un corazón que media hora después, cuando recibe las primeras descargas de adrenalina intravenosa, así como un poco de oxígeno, el corazón se vuelve a responder vigorosamente. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando decimos tiempo de paro, no es lo mismo que tiempo de RCP. Eso es algo fundamental. El tiempo de paro no es lo mismo que el tiempo de RCP. ¿Por qué? Veamos este esquema. Hay un estado de base que llevó al paro cardíaco. Luego alguien detecta de que el paciente está en paro cardíaco, le inicia las maniobras y el resultado puede ser que retorna a la circulación espontánea o que fallece. Entonces, cuando decimos tiempo de RCP, no es lo mismo que tiempo de paro cardíaco. El tiempo de paro cardíaco fue desde el momento en que cesa el flujo sanguíneo hacia el cuerpo, el resto del cuerpo, hasta que alguien le pone la mano encima y le empieza a dar las compresiones torácicas. Ese es el tiempo de paro cardíaco. Y el tiempo de RCP es cuando nosotros hacemos las primeras maniobras hasta que reinicie la circulación espontánea. Ese es el tiempo de RCP. En el tiempo de paro cardíaco hay arresto circulatorio, no hay flujo sanguíneo. En el tiempo de RCP, el gasto cardíaco es de aproximadamente un cuarto con respecto al gasto cardíaco normal. Eso significa de que el tiempo de RCP mantiene un flujo sanguíneo precario, pero que todavía es suficiente para mantener las neuronas con alguna vitalidad. Pero el tiempo de paro cardíaco muchas veces no se sabe. ¿Cuánto tiempo estuvo en paro este muchacho? Es lo que no se sabe. Lo único que se sabe es cuánto fue el tiempo de RCP y a veces este tiempo es medio bateado porque a veces se habla de que fueron 7 minutos, fueron 10 minutos y el tiempo se le pasa muy rápido cuando alguien lleva el cronómetro y a veces por la emergencia nadie lleva el cronómetro. La otra moraleja es que no se puede afirmar cuál fue la causa del paro cardíaco, en este caso partiendo de los datos descritos en el expediente. No aparece prácticamente ninguna información. Sin embargo, tanto ustedes como yo sí sabemos qué fue lo que pasó realmente. Se trató de un paciente que se le dio una anestesia general, se le colocó una máscara laringea y luego hizo paro cardíaco. No fue una anestesia neuroaxial. La secuencia fue que se desplazó la máscara laringea, hubo una obstrucción de vía aérea superior, esto causó una hipoxemia crítica, esto llevó a una hipoxia cardíaca que a su vez condujo a un paro cardíaco y finalmente la anoxia cerebral a pesar de que hubo retorno de la circulación espontánea. Todo esto en el marco de una falta de vigilancia. Otra moraleja es que las máscaras laringeas no son tan seguras como un tubo endotraqueal. Esto es especialmente cierto cuando no hay un acceso fácil a la vía aérea. Cirugías como de la cabeza y cuello en posiciones incómodas, en posición de cúbito lateral, en posición de silla de playa, es recomendable utilizar un tubo endotraqueal antes de una máscara laringea.
tendría que estar muy, muy seguro de que esa máscara laringea quedó bien colocada y que no se va a desplazar. Porque sabemos de que la máscara laringea tiene una serie de problemitas técnicos, como el desplazamiento, como fugas, como obstrucción, y no protege contra una broncoaspiración de forma tan satisfactoria como un tubo endotraqueal, y también puede causar insuflación gástrica. A diferencia de un tubo endotraqueal que provee una efectiva separación aerodigestiva. Y sabemos también de que la máscara laringea también puede causar trauma. Pregunte a los pacientes si tienen más dolor de garganta después de un tubo endotraqueal o una máscara laringea. Muchos se quejan más del dolor de garganta por una máscara laringea en comparación con un tubo endotraqueal. Y esto hay que notar y no creer de que algo que es, entre comillas, supraglótico, menos invasivo, siempre resultará mejor en comparación con un tubo endotraqueal. A veces lo barato sale caro. Y al final, ¿cuál crees que fue el diagnóstico, pero el resultado médico legal de este caso? Es decir, si fue condenado el anestesiólogo o más bien el juez declaró que está libre de culpa y lo absuelve completamente de responsabilidad médico-legal. Bueno, este caso al final no hubo un desenlace muy afortunado. El anestesiólogo se pensionó y falleció antes de la conclusión del proceso médico-legal. Entonces quedó con un sinsabor para los familiares que exigieron una indemnización, y el anestesiólogo también terminó su práctica de la forma más indecorosa que uno puede imaginar. Por eso, uno tiene que anticipar el peligro, porque nuestra responsabilidad para con la salud del paciente es full 100%, y es sumamente importante no caer en un problema de tipo médico-legal. De los mensajes para llevar a la casa, es importante que nosotros adoptemos una conducta de prevención de la posible mala praxis. Número 1, prestar mucha atención al consentimiento informado. Recuerde que el consentimiento informado es un documento médico-legal y hay que tomar el tiempo para explicar y que el paciente entienda. Sin embargo, una cosa es en la teoría, otra cosa es en la práctica, porque ¿cuántas veces nosotros solicitamos un consentimiento informado para una anestesia general? Prácticamente no. En los hospitales privados se exige que se firme un consentimiento informado, pero en la práctica institucional estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social no tenemos esa costumbre. Es importante también leer los protocolos, entender bien de que hay protocolos de actuación y hay también normas de actuación. Una cosa son las guías, otra cosa son las normas. Importante también establecer momentos de pausa de seguridad. Es el concepto de parar y pensar. Y muchas veces nosotros vemos esto como una especie de atraso. El caso de las hojas de checklist. Es importante las revisiones de este tipo de documento porque en más de una ocasión, sobre todo para cirugía que interviene órganos con lateralidad, muchas veces se revisa y se da cuenta de que el lado donde se iba a operar no era el lado que corresponde en el momento en que se está preparando al paciente. Toracotomías, nefrectomías, hernias, cirugía de miembros superiores o miembros inferiores, es importante revisar la lateralidad. Y también evitar las consultas de pasillo. Ahora, no podemos evitar las consultas de pasillo, pero si es algo que usted piensa de que debe ser evaluado en un consultorio con exámenes, debe citar con antelación todo esto para evitar precisamente esas consultas rápidas de pasillo.
Y muy importante, establecer una buena relación médico-paciente. No elimina del todo la mala praxis, pero con total seguridad, una buena relación médico-paciente se asocia también con un mejor entendimiento de parte del paciente y los familiares, y en caso de un mal resultado, los familiares y el paciente entenderá mejor. Y una mala relación médico-paciente también puede hacer que un acto iatrogénico se acompañe de un bochorno o una viacrucis por parte del médico cuando recibe una notificación de que ha sido acusado penalmente. Un ejemplo, una cefalea postpunción dural. Y recuerde que nuestro acto, sobre todo en anestesia, se asocia con muchos procedimientos invasivos, muchos procedimientos peligrosos, y si nosotros no tomamos el suficiente tiempo para hacer la anticipación de un posible error o un posible desenlace desagradable, tenemos que estar muy atentos a esto. Y recuerde, cada año en Estados Unidos fallece casi 100,000 personas como producto de errores médicos. Eso significa de que cada vez que vamos a enfrentar a un paciente, tenemos que tomar todas las medidas posibles para que este paciente no sea el próximo 98,001, porque ese 98,001 te va a meter un problema médico-legal muy importante. Bueno, y finalmente hay una información que muchas veces se nos pasa por alto, o por lo menos en Costa Rica no tenemos esa costumbre, y es tener un seguro médico contra mala praxis. Para los que estamos agremiados a la Asociación Médico Anestesiólogo de Costa Rica, hay una póliza de responsabilidad civil profesional. Vea que se trata de un documento en donde se suscribe entre el anestesiólogo a través de la figura de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica con el INSS de un seguro de responsabilidad civil profesional. Y la indemnización, la parte civil, o sea, el pago es de 100 millones de dólares, de 100 millones de colones. Esto es solamente la responsabilidad civil, pero también cubre lo que sería el costo de la asesoría legal por parte de la asociación. Lo que no cubre esta póliza es una responsabilidad ni penal ni ética. O sea, por el hecho de que usted está amparado, está protegido o cubierto con esta póliza, si fue una acción que el juez considera que debe ser castigado penalmente con cárcel, si la pena es más de 5 años, usted va a ir a la cárcel, independientemente de esta póliza. Esta póliza solo cubre lo que es la parte civil, lo que sería la acción civil resarcitoria.